Ya estamos de regreso aquí en Informe Capital, vamos a temas internacionales. Y es que ayer la isla de Cuba vivió una manifestación a la que algunos han calificado como la más grande de las últimas décadas. Algunos dijeron eso. Y mire, la protesta tuvo varias fases. Primero inició por los apagones de electricidad, luego para exigir vacunas y terminó como una protesta para exigir cambios políticos. Y en medio de esta manifestación, pues las redes sociales se inundaron con perspectivas distintas del conflicto, y tiene usted a la opinología ilustrada. También se llenó de desinformación. Ejemplo de esto es que, escuche, la organización Artículo 19 la recordará por muchas cosas, entre ellas que está financiada por el gobierno de los Estados Unidos, difundió una fotografía de una protesta, pero en Egipto, como si se tratara de Cuba. Bueno, hoy el presidente López Obrador habló de la situación en Cuba y reiteró que no debe haber intervencionismo en los conflictos de otros países, y señaló que la situación en la isla pues no debe utilizarse con fines políticos o de campañas mediáticas como se está dando ya a nivel mundial. Vamos a ver. Además, si tiene que ver con el periodismo, si tiene que ver con la información, que se debe de transmitir con objetividad, con profesionalismo, sin sesgos, no de manera tendenciosa. México siempre ha sido solidario con Cuba y con todos los pueblos del mundo. Si el gobierno de Cuba lo considera necesario y su pueblo así lo demanda, el gobierno de México podría ayudar con medicamentos, con vacunas, con lo que se requiera. Pues seguimos hablando de lo que sucede allá en la isla de Cuba. Y bueno, para ello recibo una vez más a Azul. Azul, ¿cómo estás? Te seguimos extrañando, te tardaste en regresar, ¿eh? No, ya estoy aquí, no te puedes deshacer tan fácil de mí. Muy buenas noches, Juan. Buenas noches otra vez a todos y muy buenas noches a los doctores Ernesto Cordoví y Naila Airado desde Cuba, que estamos muy gustosos de hablar con ustedes porque, como bien se pueden dar cuenta, mucho se ha dicho de lo que está sucediendo en la isla desde afuera. Desde Miami hemos escuchado muchas cosas y nos gustaría escucharlos a ustedes. ¿Qué es lo que sucede en este momento en la isla? ¿Qué detona, además, en un momento pues muy particular, lo que ahora vimos el fin de semana, porque acaba de suceder la condena en la ONU, acaban de anunciar la salida de su propia vacuna, y en medio de todo esto se dan esta serie de manifestaciones en distintos puntos? ¿Qué está sucediendo? Bueno, buenas noches a toda la audiencia de México, de Ciudad de México y de las redes sociales. Primero, déjame aclararte, Azul, que somos médicos del continente Henry Rick, que estamos al frente de la COVID en Guyana por nuestro gobierno. En este momento estamos en Guyana. Bueno, ¿qué está pasando? Buena pregunta. Está pasando lo que por más de 60 años el gobierno de los Estados Unidos ha laborado en su plan. Recordar que Lester Mallory en 1960, pues en un memorándum secreto dijo que la única manera de derrocar el gobierno cubano era preparar leyes, medidas y de alguna manera tratar de asfixiar al pueblo para que se revirara contra el gobierno cubano. Y esto es lo que estamos viendo, un grupo de personas, como bien ha dicho nuestro presidente, no todas son mercenarias, pero sí quizás personas que de alguna manera se han visto manipuladas por las redes sociales. Pues bueno, han salido a la calle, no es significativo el número, pero sí han salido a protestar, quizás por problemas eléctricos y por medicamentos, como bien informaba el periodista al presentarnos. De todas maneras, adelante, doctora. De todas maneras, recordar que esto, como bien dice Ernesto, no es significativo, pero sí ha sido orquestado desde las redes sociales, orquestado desde los medios de desinformación masiva al mando de la ultraderecha, fundamentalmente la ultraderecha de la Florida, de la mafia anticubana que radica en el sur de la Florida, a través fundamentalmente de la red social Twitter. Desde ahí creando cuentas falsas, creando mentiras, fake news y poniendo a caminar varios bots para dar una impresión de que hay un estallido, de que hay una rebelión popular, cosa que no existe. Unas manifestaciones que no son representativas de la voluntad del pueblo.
Doctora, y precisamente sobre esta infodemia que hay allá, sobre lo que está sucediendo en la isla de Cuba, ¿cómo se vive dentro de la misma isla la cobertura que le están dando los medios de comunicación internacionales? No, la cobertura que todo el mundo sabe que se está manipulando mucho la información, todo el mundo sabe incluso de esa fake news, poniendo imágenes de una manifestación en Egipto, imágenes incluso del Maracaná, del pueblo de Argentina, celebrando la victoria de su equipo de fútbol, poniendo imágenes falsas, incluso manipulando y poniendo imágenes de las manifestaciones revolucionarias que están a favor del presidente, a favor del gobierno, pero ellos las han manipulado y las están poniendo como manifestaciones contrarrevolucionarias, donde luce la bandera cubana al lado incluso de la bandera del movimiento 26 de julio, insignia de la revolución cubana. Doctor Cordoví, creo que no hay mejor forma que justamente enfrentar la infodemia o la información tergiversada que hablando de lo que sí ocurre. ¿Qué es lo que sí está ocurriendo en Cuba? Es decir, hay un tema de desabasto de medicamentos, hay un tema ahí y también cuál es la fuente de esta situación que allá se puede estar viviendo, que por momentos puede detonar ciertas manifestaciones que son, ya vimos, sobredimensionadas y tergiversadas en su forma de cubrirlas. Azul, tienes toda la razón. Yo creo que es justo y es digno reconocer que tenemos desabastecimiento, ya lo ha dicho nuestro presidente, en todos los sectores de la economía. Mira, tenemos desabastecimiento de medicamentos en los hospitales. Gracias, le agradezco al presidente AMLO por esa gestión de querer ayudar a nuestro país. Tenemos desabastecimientos de alimentación, precisamente para los que no conocen, para los mexicanos que nos ven y se preguntan, ¿por qué desabastecimiento? ¿Habrá un gobierno que no sabe gestionar? Bueno, le decimos que este gobierno ha enfrentado en menos de un año, bueno, pues que el gobierno de los Estados Unidos le bloquee aviones con ayuda humanitaria, le bloquee barcos con petróleo, barcos que han entrado a la bahía y han tenido que regresar porque las navieras no le autorizan descargar petróleo y ayuda humanitaria a Cuba. Pero además de eso, Cuba se ha puesto en contacto con más de 50 cadenas de vendedoras de medicamentos y cosas médicas, implementos médicos, insumos médicos, y de ellas 48 no han respondido y 2 solamente han respondido para decir que no nos pueden vender porque sencillamente el bloqueo no solamente los multa, sino que es capaz de sancionarlos para la venta en otros países. Estas leyes son extraterritoriales y por eso hay un desabastecimiento de alimentos porque le impiden incluso a terceros países que hagan comercio con Cuba y que le vendan los insumos necesarios para poder hasta fabricar nuestras propias vacunas. Todos sabemos que Cuba tiene 5 candidatos vacunales. Doctora Airada, y todo esto que están mencionando, pues ¿cómo cambiaría sin el bloqueo? Bueno, imagínate, cambiaría de 0 a 100. El bloqueo es la razón fundamental de toda la situación que está ocurriendo hoy en nuestro país. Si nos están bloqueando la entrada de alimentos, si nos bloquean la entrada de medicamentos, la entrada de ayuda humanitaria. Tenemos un amigo, un youtuber cubano que vive en México que tiene un proyecto de recaudar donaciones para enviar jeringuillas a Cuba. Lo hacen por PayPal y él ha tenido que aclarar varias veces que no pongan la palabra Cuba porque automáticamente la transacción es bloqueada y le incautan el dinero. O sea, es una persecución financiera, pero es una persecución en todos los ámbitos de la vida cubana. Y si no tuviéramos bloqueo, nosotros que ya incluso con bloqueo, con sanciones, con 243 nuevas medidas del gobierno de Estados Unidos, con la pandemia, con la crisis post-pandemia, hemos creado 5 candidatos vacunales, de ellos 2 ya se pueden considerar vacunas con más de un 91% de efectividad, superior incluso a la vacuna Sputnik. Si a pesar de todo eso tenemos una de las industrias biotecnológicas más efectivas y más rentables de toda América Latina, si a pesar del bloqueo tenemos todo eso, imagínese usted qué sería una Cuba sin bloqueo. Seríamos, como siempre hemos sido, un foco de ayuda humanitaria para el mundo, pero también de ayuda en materia de biotecnología, industria y demás. Sí, que ya lo son, ya lo han sido, y bueno, México es ejemplo de eso, sin duda. Doctor, no sé qué tanto tiempo nos quede, la verdad desde acá no tengo bien medido el tiempo.
Una más bueno, rapidita. una más rapidísimo, nada más. Antes de despedirnos, ¿cómo leen esto que está ocurriendo ahorita? No es digamos, nuevo que existan grupos desde la derecha que están aliados con ciertos otros grupos en Estados Unidos, etcétera. ¿Por qué ahorita se detonan movilizaciones como esta? Bueno, tengo que explicarte algo, Azul. 30 segundos y 30 segundos. De hecho, 40. Bueno, esto es Entre una los dos. campaña que viene de hace unos días. Te cuento que en un día, en una hora, se retuitearon por roboces más de 10.000 tweets en contra del gobierno cubano y alentando a que la gente salga a la calle. No podemos, siempre lo digo, no van a existir de los 11 millones de cubanos todos que piensen igual, ni son todos los que van a apoyar la revolución, pero sí somos mayoría y estamos dispuestos a cuidar la revolución al precio que sea necesario. Evidentemente se van a aprovechar de esta situación porque el pueblo está cansado, el encierro, la cuarentena, las necesidades, los apagones por la falta de combustible que ha sido bloqueado por los buques. Eso genera un estado de crisis, un estado de estrés en el mundo, igual en la población cubana. Claro. Ellos se están aprovechando de eso para impulsar una campaña de ayuda humanitaria que no sería más que lo que pasó en Yugoslavia cuando la OTAN la intervino. Por lo que ha supuesto. pasado en Irak, Afganistán y Siria, en todos los países donde interviene Estados Unidos con sus ayudas humanitarias disfrazadas de tanques de guerra. Doctora Airada, para que sea verdaderamente la ayuda, una que sí funciona, su amigo youtuber que apoya al pueblo cubano desde México, rápidamente se nos acabó el tiempo. ¿Cómo se llama para buscarlo? Guajiro Citadino TV, Guajiro YouTube. Citadino TV en YouTube, pero le voy a mandar las coordenadas a ustedes para que tengan todas las coordenadas de él. Ustedes lo buscan en YouTube, Ya Guajiro está. Citadino TV. Guajiro Él está Citadino TV. Él está recogiendo en YouTube todo lo que pueda ayudar, por favor, al pueblo cubano, se lo pedimos de corazón. Y Claro se lo que sí. agradecemos Se- infinitamente.